Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy buena tarde, cálida y calurosa prácticamente en todo nuestro país, con algunos signos de lluvia en algunas ciudades, en algunos estados de nuestra bella República Mexicana. De todas maneras, me parece, aún estamos afectivamente, siento, en términos generales, extrañando la lluvia, que haya todavía más lluvia, y sobre todo por los casos que sabemos hay varios en nuestro país activos de incendios forestales. Que eso, por supuesto, es una lástima, que como fenómeno sabemos se presenta en esta época del año y para lo cual, pues, clamamos, por supuesto, porque pues ya cobre mayor intensidad las lluvias, la llegada de las lluvias, que tanta falta nos hace a todo el campo mexicano. Sean bienvenidos, público querido, radio escucha de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, desde donde los saludamos el día de hoy, jueves 19 de mayo del 2022, y siendo tal, para nosotros, en nuestras transmisiones, pues saben ustedes que llegamos al término de trabajo de esta semana y hacemos, por lo tanto, esta emisión enfocada hacia la posibilidad de hacer una síntesis. Y es justamente lo que de manera particular, de manera centrada, habremos de realizar el día de hoy. La síntesis del trabajo hecho en la semana con el título La madre, como la concebíamos, no existe más. Esperamos, por supuesto, sus participaciones que se hagan presentes, claro, acá con nosotros, mandando sus mensajes, preguntas, comentarios. Saben que su participación es fundamental desde la creación misma de este espacio como para su mantenimiento, claro, para su existencia misma. Pues bien, doy la bienvenida. Estamos hoy acá dos colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y decía, la bienvenida es a mi colega Misael Montes de Oca y mi nombre, querido público, es Germán López Díaz. ¿Cómo está, Misa? Pues ya con el ánimo de dar una conclusión, una síntesis, ya antes de entrar al aire estábamos conversando un poco sobre sobre el trabajo de la semana, ¿no? Lo Sí. intenso del trabajo y por supuesto que nos hace falta la palabra de nuestros radioescuchas, que nos pudieran decir también qué qué les provoca el título, ¿no? También eso es importante. Pensaba en cómo la propuesta en el título también es, en el caso de los analistas, poder salir llama, ¿no? Invita a salir de la comodidad de lo teórico, de los lugares ya conocidos teóricos, y poder decir ahora qué es eso nuevo, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, que ya está ocurriendo en relación con esto de la madre, como la concebíamos, no existe más. Entonces, dar cuenta de las consecuencias, ¿no? Los efectos que hay a partir de lo que está dicho en el título. Invita, bueno, yo lo viví, vaya, desde que supe el título del trabajo, ¿no? La línea de trabajo. Uh-huh. Y pues inmediatamente era colocarme en ese lugar de, bueno, ¿y ahora qué nuevo podemos decir de haber recogido ya durante un tiempo los efectos bueno, y también de pensar, ¿no? De que la madre como la concebíamos no existe más. Entonces es momento también, como ha sido el esfuerzo de esta semana, de crear, ¿no? De poder decir qué está ocurriendo, y creo que se han tocado puntos en la semana muy importantes, ¿no? Uh-huh. Álgidos, y sobre todo ir más allá de las apariencias, ¿no? De lo superficial, es decir, lo que está en la superficie,
y poder decir lo psíquico que está en juego, ¿no? Que también eso es lo que se ha trabajado a lo largo de la semana, ¿no? Y hablábamos antes de entrar al aire Ajá, sobre un punto yo le comentaba aquí a Germán sobre que me quedé pensando mucho, que lo mencioné el martes, ¿no? De ahora, ajá. ¿cómo se va a recoger la demanda que es continua de un recién nacido, ¿no? ¿Cómo va a ser recogida? Por supuesto, haciendo alusión a las madres, ¿no? Y ahorita rápido lo asociaba a lo que usted también puntualizaba desde el lunes, de que la madre ocupa ese lugar de primer objeto de amor, ¿no? Por supuesto, de ahí va a Ujú. haber consecuencias, ¿no? Efectos, vaya, ¿no? Y lo conversábamos el martes, ¿no? Cómo Sí, ahora, em, desde este lugar tan convencional de ser madre, se gesta este lugar vacuo, ¿no? Vacío, decíamos sin amor, ¿no? Que también me parece que esto inició desde la semana pasada, que Valeria hablaba sobre eh, las nuevas formas de la maternidad, ¿no? Y posibilidades de la maternidad, pero que a ujú. pesar de que son posibilidades de maternidad, ese lugar está pues vacuo. Ahorita no se me ocurre esa otra expresión, ¿no? Como también me parece muy puntual lo que decía hace un momentito con la palabra convencional. Lo asocio con que a mí me pareció muy importante el trabajo de la doctora Heiser ayer, al inicio, sobre todo en la parte primera del programa, de cómo desgranó, cómo nos fue transmitiendo qué es esto que aquí, por supuesto, muchas veces lo decimos, y lo decimos así rápidamente, lo decimos un poco en sitios, un poco en sitios comunes, digamos, en el sentido de darlo por entendido, pero que por eso me parece tan importante el trabajo de ayer de la doctora, cuando hace este desarrollo sobre la palabra, el concepto, me estoy refiriendo de lo simbólico. Ujú, Entonces, cuando usted ahorita menciona lo convencional, lo asocio justo con lo que ayer la doctora nos transmite poco a poquito, o sea, para dejarnos a todos bien en claro qué es esto que nombramos como lo simbólico. O sea, todo este universo vía el lenguaje que nos permite nombrar hasta donde es posible. Sabemos que no es posible nombrar todo de algo, no alcanza el lenguaje a nombrar todo de una cosa y mucho menos no alcanza tampoco el lenguaje para que seamos capaces de decir todo al respecto de uno mismo, de nuestro sentir. Eh, pero sí, he ahí también la importancia de este universo del lenguaje que da soporte a lo que nombramos como simbólico y que asocio con lo que usted ahorita va introduciendo al respecto de lo convencional. sí. Me parece que si hay algo trascendente en la propuesta de la doctora para esta semana, bueno, son muchas cosas, pero en el título de la semana es la parte de en medio, digamos, del título, es como la concebíamos. Sí. La madre como la concebíamos. Y entonces lo relaciono con lo que usted va introduciendo de lo convencional y lo convencional como una gran muestra de lo simbólico, del universo del lenguaje para dar soporte a lo que convencionalmente conocemos, ¿no? Y seguimos nombrando y seguimos festejando el 10 de mayo como madre. Ahora, la cuestión está, y por eso decía la trascendencia de esta semana del trabajo, es que como la madre, como la concebíamos, no existe más. Entonces, nos lleva de inmediato justamente a tomar, a colocarnos, como muchas veces decimos los analistas, vaya a estar permanentemente en el filo, en la tensión de los efectos de esta parte última del título, de no existe más. Si bien
como ya lo hemos dicho también en la semana, siguen los festejos y está el lugar de la madre, sí, pero más allá de eso, en las particularidades de nuestro tiempo, hay que decir, y por ello la propuesta de la doctora, la madre, como la concebíamos, no existe más. Sí. Entonces nos devuelve eso a nosotros en la atención de trabajarlo y de transmitir con nuestro público y de conversar con nuestro público en términos de muchos cuestionamientos. ¿Qué hay que esperar o cuáles son los efectos? ¿Qué estamos recogiendo ya de que no exista más la madre como la concebíamos? De que esa convención, lo convencional, está cada vez más, se me vienen dos palabras, desmoronándose Ujú. y digo, de inmediato pienso la otra porque esa tiene un tono hasta un poco trágico y no es lo que quiero decir, sino sí desmoronándose en simultaneidad con haciéndose, llevándose a cabo una creación nueva y en esa estamos, una creación nueva de la madre. Sí, y sobre todo que finalmente ese punto de no existe más es también abrir, parar oído, ¿no? Parar oreja. Es decir, ¿a qué me refiero? Ah, por supuesto, y me refiero a los analistas, a nosotros como analistas, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos convencido de que eso sigue operando? La madre, ¿no? Como la concebíamos. Y nos estamos, digamos, quedando ahí y no abriendo a lo que ya está en juego de lo nuevo, ¿no? Es decir, aquí voy a poner los dos, voy a traer nuevamente a cuentas dos cosas que se dijeron en la semana. Primero, la posibilidad de concebir, ¿no? Nada más por el hecho de quiero tener un hijo, nada más. Pero que eso no está lleno de lo anterior, de todas las representaciones que hablaron usted y Einar el lunes, ¿no? Todo lo que representaba antes ser madre y que eso pues, finalmente también estaba cargado de afecto, ¿no? Y usted decía, todavía sigue cargado de afecto, pero también hay que decir que eso, pues no, es decir, el título es muy contundente, no existe más. Y hay que ver que sí se está jugando. Entonces yo hablaba de la vacuidad, ¿no? Es decir, hay algo vacío que no está, no va más allá de quiero ser madre y puedo sin necesitar del otro. Por ejemplo, de un hombre, ¿no? Ujú. De una pareja, de un compañero X. No, simplemente puedo solicitarlo casi como objeto, como se ha dicho también, como objeto de lujo, como algo que puedo adquirir y pues bueno, a ver cómo me va después, ¿no? Ujú. Y esto no es, también lo hablamos antes de entrar al aire, ¿no? Sí, no es una Ajá. cuestión de sanción al alcance de la ciencia para quienes, bueno, tienen dificultades en tener hijos y que, bueno, la ciencia en esto, pues bueno, funciona, ¿no? Es decir, funciona para que pueda darse la posibilidad de tener hijos, ¿no? Y no me refiero a eso, sino a cómo ahora se habla, que ese es otro aspecto que se tocó también, creo que fue el martes, ¿no? Cómo ahora se permiten que los discursos, es decir, los sujetos, en este caso las mujeres, se permite que los discursos hablen, sean hablados por los discursos y no más allá de eso, ¿no? También es como en este caso que hablamos el martes de esta influencer que hablaba. Es decir, las frases que iba diciendo es, bueno, lo que los discursos dicen, pero realmente pues era palabra hueca, si me permito la expresión, ¿no? Y había otro punto que quería traer a cuentas, sobre todo de esto que usted también decía, Germán, de cómo nos fue llevando el trabajo de la doctora a todo lo simbólico que circunda ujú, a la posibilidad o no de ser madre, ¿no? Y de cómo definitivamente eso impacta, ujú, digamos, pues bueno, a lo que tenemos que también hoy hacer el esfuerzo de decir sobre, si la, ay, se me escapó el título,
Si la madre como la concebíamos no existe más, entonces, exacto. ujú, entonces, ¿qué viene? ¿No? ¿Qué efectos hay? Y nada más déjeme nombrar otro, aparte de una maternidad sin amor, que eso se hablaba, si no mal recuerdo, desde el miércoles pasado y se volvió a mencionar este miércoles, ¿no? Sí, De una manera más, creo yo, contundente, ¿no? Es decir, en una insistencia a que quienes nos escuchan salgan también de lo convencional y se pueda dar cuenta cada uno de claro, en sus posibilidades de pues, que ese lugar se acabó. Y bueno, es que ahorita que trato de dar cuenta, realmente sí está difícil concebir como que la madre como la concebíamos ya no existe más, ¿no? Se acabó. sí, Entonces, decía yo el martes también pues, se abre un vacío, ¿no? Ujú, pero ya hay sí, efectos. exacto, ahorita que lo dice, ya hay efectos. Em, por supuesto que seguimos expuestos a, bueno, pues, vaya, seguimos viviendo, seguimos conviviendo con las manifestaciones, muchas tradicionales, de la madre como la concebíamos. El hecho es que, por ejemplo, cuando usted ahorita retoma lo señalado al respecto de la injerencia, el lugar que ha venido a ocupar tan importante la ciencia con sus avances para hacer posible donde en otro tiempo era imposible la maternidad. Y así como el caso de la ciencia, otras posibilidades que estuvimos tratando en la semana para, pues para que la maternidad no quede trunca, sino que se logra porque se logra casi casi. El hecho es que cuando venimos trabajando el como la concebíamos, es que decía yo hace un momento, claro, claro que seguimos escuchando el discurso de la tradición, el discurso de cómo la concebíamos, eso está presente. Pero la cuestión es cómo, de acuerdo cómo es la lógica en el psicoanálisis mismo, y me estoy refiriendo la lógica en cuanto al caso por caso, es que basta para nosotros un caso de la maternidad a través de la contratación de un vientre subrogado. Basta que haya un caso de la maternidad a través de una fecundación in vitro. Basta que, y podemos así citar, el hecho es, y usted lo señalaba ahorita al final, que para nosotros basta un solo caso y que ese solo caso llega a la clínica, porque eso es lo que para nosotros es fundamental, por ello abrir estos espacios, porque los casos, aunque sea uno, no basta más, los casos llegan a la clínica y en la clínica escuchamos ya los efectos justamente de lo que en la particularidad del caso, estas nuevas, como Einar lo mencionaba, que también se habla de las nuevas maternidades, cómo estas dichas así nuevas maternidades o los efectos de la maternidad, como se puede llevar a cabo ahora con los discursos, llegan los efectos a la clínica, es decir, la madre bajo esa circunstancia, el hijo nacido bajo esa circunstancia, llegan y hablan en la clínica y eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos trae justamente a la importancia de decir, esperen, como la concebíamos, no existe más. Hay algo que nos está llevando y que como usted decía, pues por eso también convocamos a nuestro público para llevarlos también a un cuestionamiento profundo sobre la transformación de nuestro tiempo y los efectos, sobre todo psíquicos, emocionales, en el ser humano, y basta uno, a partir de esta circunstancia. Y bueno, aquí, por ejemplo, en lo que dice, un detalle que se ha traído a cuentas en distintas emisiones. Ahora las madres, es decir, de esto nuevo, ¿no? De esto, de que Sí, ya no, como la concebíamos, no existe más. Entonces, ¿qué hay? ¿No? Digamos, el cómo las madres ahora, eh, bueno, asocié dos cosas. sí, Cómo no tienen idea, no todas, pero no tienen idea de cómo calmar a su hijo, ¿no? Que llora y llora y llora y no tienen ni idea, ni saben, ni han hecho circo, maroma y teatro y no pueden. ¿A qué recurren antes?
se recurría, ¿no?, a las abuelas, ¿no?, a las madres, en fin, todavía, ¿no? Pero ahora, digamos, simplemente, porque por ahí hay un dicho eh, en manuales, en libros, dejen llorar al niño para que no se acostumbre a los Mm. brazos o, digamos, a la madre y entonces, pues bueno, pueda ser llevado también a la guardería, ¿no? Y no pueda, es decir, y que ya entre en esta línea ujú, de, bueno, iba a decir esta línea de producción de hijos. Es Sale que uno sí, nuevo, porque no hay, no hay cuidado afectivo y pues es una cosa que voy a llevar a la guardería, así una cosa que voy a ajá. llevar a la guardería porque aparte no deja de llorar, en algún momento se va a cansar y se va a dormir y lo voy y lo dejo y después voy y lo recojo y pues bueno, a ver si ya se calma y puedo continuar con mi vida, ¿no? Con mi vida laboral o con mi vida simplemente, ¿no? En esto que también ahora se dice, bueno, no tengo tiempo para mí, ¿no? Es decir, dicho por las madres, ¿no? Ese es algo que se llegó a tocar hace un tiempo en las emisiones en relación con que ahora, pues bueno, no saben qué hacer con el hijo, ¿no? Ujú. Y en relación a las opciones que usted hablaba ahorita, me hizo pensar que también para madres actuales, mujeres muy jóvenes, está también el recurso de los famosos, ay, se me fue el nombre, ahorita me va a ayudar, que tanto se publican en YouTube para resolver Los cualquier problema. tutoriales, por supuesto. Eso, los Ujú. tutoriales. ¿Sí? Entonces ahora, si el niño no para de llorar, así en YouTube, el niño no para de llorar. Y no hice el experimento, pero seguro que salen muchos tutoriales. Y que bueno, pueden salir al paso, pero no es lo mismo la pregunta, es decir, el ponerse en esa situación de voy y busco a alguien, a un ser humano de Ujú. carne y hueso que me va a hablar y al que yo le voy a exponer qué me pasa con mi hijo o con mi hija, en fin, ¿no? Como decía antes, eran pues, las abuelas o las familiares, en fin, pero es la inmediatez del uso del celular y que ahí, en eso, no hay, digamos, pues, ponerse en esa situación de ir a buscar al otro, sino se resuelve inmediato, que bueno, pues, podríamos pensar, ah, qué bueno, ¿no? Se resuelve rápido, pero no me refiero a eso, sino a lo que se cancela de relación con el otro, ¿no? Y bueno, de entrada un poco antes, digamos, como ante la dificultad de la demanda incesante del llanto que puede ser de un hijo, como ya se cancela el tutorial, se cancela que Ujú. pues, la madre pueda hacerse cargo, ujú, como, pues, como se le ocurra, ¿no? Es decir, como le venga, ¿no? Es como le surja, pero no estoy hablando de una cuestión de instinto, ni nada de eso, sino lo que pueda crear ujú, con ese ser, ujú, en palabra, en acto. Y sabemos que hay, digamos, pues, esto que usted puntualizaba también el lunes, Germán, es el primer objeto de amor y todo lo que se puede desencadenar por el digamos, cómo la madre puede acoger el llanto del hijo y que, como lo puntualizaba la doctora, pues lo va a Sí. interpretar el llanto ujú, y que, bueno, desde esa interpretación pues puede acogerlo o no. Ujú. Pero cómo eso, si interviene bueno, ya voy a agarrar el teléfono para que me diga el tutorial qué hacer. Y cuando es efectivo, ay, sí, el tutorial es efectivo, le voy a dar like. Pero ahí lo que se va cancelando es que la madre pueda ponerse en esa situación de, bueno, yo resuelvo, ¿no? Yo voy a crear algo y que eso ya va a envolver la relación con el hijo, ¿no? O hijo, hija, en fin, y que eso ya cambia radicalmente la vida de ese ser. Ujú. Sí, pero la cuestión aquí es que lo que estamos enfrentando con lo que nos las vemos cada vez más cotidianamente es con que el empuje y la lógica hacia donde va es hacia, como usted lo decía ahorita, hacia cancelar, Sí, la cancelación. Es decir, el niño está llorando y eso se registra de inmediato como incómodo, eso incomoda a la mujer, eso puede ser molesto y en tanto tal, generalmente adopta la categoría de problema.
es un problema, una situación problemática. Y por lo tanto, siguiendo esa lógica, pues hay que cancelarlo, que eso no esté más. Entonces, el empuje va guiado en esta línea, en esta lógica. Nada que ver con lo que usted señala en cuanto a que a que hubiera una disposición afectiva a crear algo y crear algo ante esa manifestación. En ese sentido, a mí me pareció, por supuesto, muy importante el desarrollo también que hacía ayer la doctora Heiser, cuando hablaba de lo que para una mujer es enfrentar el momento en el que se sabe embarazada. Ujú. Entonces, ya desde ahí es introducir lo que me parece de orden estrictamente y profundamente íntimo en la vida de esa mujer. En el solo hecho, y por eso me parece tan importante, ahorita lo retomaba, en el momento mismo, el momento primero que enfatizaba la doctora de saberse embarazada. Ya desde ahí, y ayer lo iba puntualizando la doctora, desde ahí todo lo que viene en movilización. Entonces, y que a lo que voy es que esto que estamos señalando desde este punto, desde lo íntimo afectivo, es un universo completamente distinto a lo otro en cuanto a que estoy bajo una situación que tengo que encontrar solución porque es problemática y rápidamente veo de qué manera lo resuelvo. Nada que ver con eso. El punto que introduce ayer la doctora es, no, si como la concebíamos, la madre, no existe más, entonces volvamos, a mí me parece, a lo fundamental. Y lo fundamental aparece desde el momento en el que la mujer se sabe embarazada. Entonces hay que retomar desde ahí y hay que señalar desde ahí lo que íntimamente se juega en la vida de una mujer desde ese momento y de ahí para el real, digamos, de ahí en adelante, todo el proceso de la gestación, es decir, todo el embarazo, el alumbramiento, el hecho de, digamos, los tiempos que fue marcando la doctora, tener el hijo y posteriormente querer o no ser madre. Son cuestionamientos definitivamente de otro índole, de otra índole, perdón, de otro nivel. Sí, y que este recorrido que usted trae a cuentas es cómo hay que ir es decir, punto por punto, ¿no? Desde que se entera hasta este último que usted decía, si va o no a ser madre, es decir, y cómo va a darse esto otro que veníamos diciendo, ¿no? Si va a responder o no, una vez que nazca, de qué manera, cómo va a recoger o no la demanda incesante o continua, ¿no? Uh -huh. Del recién nacido. Ujú. Y y es que ahorita que lo escuchaba pensaba también cómo en lo que me deja de transmisión la semana de trabajo es eh, tenemos los lugares convencionales de la teoría, ¿no? ¿A qué me refiero? A que sabemos, por ejemplo, lo que usted decía, es el primer objeto de amor. Sabemos que de eso va a haber consecuencias, ¿no? Uh -huh. Pero abrirse a que ese lugar, sí de primer objeto de amor, pero como la concebíamos, no existe más. Entonces, es decir, lo que quiero poner en juego es cómo la teoría nos puede obturar a poder decir que sí es el primer objeto de amor, pero qué efectos ahora va a haber. Y me voy a ir más allá. ¿Qué seres humanos de ahora en adelante van a poblar el mundo? ¿No? A partir de una madre, ajá, es decir, de la madre que ya no existe, no existe más, pero de las que sí ahora están ya, digamos, existiendo, ¿no? Para jugar un poco con esto. Uh-huh. Y que ya están criando seres humanos, ¿no? Así tal cual, así seres humanos, ¿no? Entonces, que eso es lo que ya está en juego, ¿no? Y que hay que
como decía, parar oreja, pero también Sí, decirlo, ¿no? pero también, ¿qué, perdón? Pero también decirlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, aquí va a retornar al, bueno, sí, la vacuidad, es decir, cómo falta, ¿no? Cómo se cancela, perdón, el amor, ¿no? Como uno de los aspectos, creo yo, fundamentales. Ujú. Y que se promueve más digamos, híjole, lo mencionaron ayer de una manera contundente, en cómo el yo quiero tener un hijo, ¿no? Ya ni Ujú. que se piense madre ni nada, ¿no? Es yo quiero. Ujú. Principalmente yo quiero. Que eso es lo que es contundente. Y después, bueno, pues sí, un hijo, pero pues igual puede pedir unas quesadillas, ¿no? Ujú. Quiero unos tacos. Exactamente. Es que cuando escuché la frase de yo quiero tener un hijo, dije, bueno, pues sí, también puede pedir unos tacos, ¿no? Es decir, Sí. es que lo tengo muy asociado al niño como objeto de lujo, ¿no? Digamos, en esa cuestión de yo quiero X cosa, la cosa. Ujú. Ujú. Y no, estoy esperando un hijo, qué bonito, ya quiero saber cuándo va a llegar y qué nombre le voy a poner. Y todo lo que puede eh, rodear, ¿no? Ya de entrada antes, incluso antes de que se pueda Ujú. saber que sí ya se está o no embarazada, en lo que usted estaba diciendo, ¿no? Pero como eso, en relación a lo que usted decía del mundo simbólico, del recorrido de la doctora, ¿no? Como ya había palabra, ¿no? Y que eso recibía al niño. Y no se Ujú. compara con el yo quiero un hijo. Ujú. No. A como de lugar. Y pues la ciencia ahí está a mi servicio, ¿no? Y se Bueno, logra. la ciencia, perdón, la ciencia y con el ejemplo que usted puso, y Uber o cualquier empresa de servicio, es decir, porque se trata de eso, la ciencia y cualquier otra estructura que apunta justamente a eso, a que de lo que hoy se trata preponderantemente es de satisfacer la demanda del otro, pero no Sí. en un sentido como muchas veces también este, a fondo teóricamente lo podemos trabajar desde el psicoanálisis de lo que es una demanda, la demanda del otro. No, nada que ver con eso, sino satisfacer, vaya, toda esta estructura, incluida la ciencia y muchos otros servicios, tal cual así lo nombro, están construidos y hechos exprofeso para satisfacer la demanda del otro, entendiendo la demanda en la concretud hasta obscena, podríamos decir, de como usted ahorita lo menciona. Sí, dicho ayer por la doctora, enfáticamente por la doctora Lozano, del yo quiero tener un hijo. Mm. Y que usted ahorita equiparó a, pues, quiero unas quesadillas o yo quiero unos tacos. Sí, o sea, Sí. pero en ese nivel, a eso iba, señalar el nivel de satisfacer la demanda en esa concretud. Y que lo que hemos venido insistiendo es señalar cómo esa experiencia y esa dinámica y toda esa estructura en sí están muy bien puestas para cancelar las preguntas de fondo. Y lo Sí. dije en plural, las preguntas de fondo. En singular podría decir la pregunta al respecto de mi deseo. Y para no irme así muy amplio, muy en abstracto, en lo que hemos venido trabajando, la pregunta al respecto de el tercer tiempo que ayer la doctora señalaba. Bueno, no lo nombró así, a mí se me está ocurriendo, yo le pongo así, el tercer tiempo, que era en la mujer el hecho de quiero o no ser madre. Entonces, a eso me refiero con una pregunta, con la pregunta de fondo. No es nada más el empuje a la satisfacción. Yo quiero ser madre, punto. No. ¿Y dónde queda la posibilidad del cuestionamiento de quiero o no, del querer o no? Y que esto natural, bueno, para nosotros psicoanalistas, me atrevo a decir, lo señalo como algo natural que tiene que ponerse ahí en juego y manifestarse, es algo en el orden del deseo y nuestra insistencia es decir, en muchos programas, como toda esta estructura, incluida la ciencia y la estructura en los discursos y en los servicios y en los satisfactores, está muy bien hecha
para cancelar en los seres humanos la pregunta por su deseo. Sí, y que va a ser cada uno quien lo tome o no de esa manera, ¿no? Como usted lo dice. Es decir, quien lo tome para cancelar, ujú, porque habrá quien no. Ujú. Es Exacto, decir, sí. bueno, vaya, nuevamente podría decir, bueno, aquí no es una cuestión de que, la ciencia, ¿no? Ahí viene, ¿no? Con toda su maldad. No, pues, también hay posibilidad de resolver una serie de cosas, también de concebir hijos, ¿no? Sino Ujú, cómo el sujeto se va a servir de eso, ujú, para este imperativo del yo quiero. Ujú. ujú. Pero ahí se va a quedar. Y como decía, y ahorita que lo quería volver a decir, que dije, bueno, ¿qué seres humanos van a venir de ahora en adelante? ¿No? Ya me imaginaba casi una nueva raza de seres humanos. Ajá. Vaya, lo que quería decir es, pues bueno, que va a haber, claro que va a haber consecuencias, ¿no? De eso, psíquicas, ¿no? Sí. Y que no va a haber, eh, pues vaya, lo que antes para nosotros fue el lugar convencional o conocido de las madres, ¿no? Ujú. Ujú. Y es que traía por acá un ejemplo de eso, ujú, de cómo las jóvenes universitarias hablan de sus madres, ¿no? Ujú. Y pero hablan de una cuestión muy lejana ya, ¿no? Es que mi madre, en relación a una actividad, a una cuestión didáctica, pero decían es que mi madre sí habla de cómo planeo tenerme, ¿no? Cómo, cómo me fantaseaba y ella dice que soñaba conmigo, ¿no? Pero y termina diciendo, pero bueno, yo creo que son cosas del pasado, ¿no? Muy locas, ¿no? Que eran, digamos, promovidas por las telenovelas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y ella decía, esta persona, esta alumna decía, bueno, porque pues yo ni pensar en tener hijos, ¿no? Y si voy a tener hijos, pues bueno, no es que yo ande fantaseando como dice mi madre, ¿no? Es así. Ella, como lo nombraba, es muy de Televisa, muy de fantasía de Televisa, ¿no? Ujú. No, ¿quieres o no tener hijos? Y si quieres tener Sí. hijos, los tienes y ya. Nada de que yo soñaba contigo y entonces te vi y fuera amor a primera vista. No, 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 mi mamá está mal, ¿no? Eso no es así, ¿no? Ya eso se Ujú, acabó, eso es romantizar la maternidad, ¿no? Pero ya en ujú. una cuestión muy lejana, ¿no? De lo anterior, ¿no? Justo ahorita que lo dice, me parece que es el decir de esta estudiante universitaria, eh, joven naturalmente, rondará que sus 19 22 19, años, por 20. ahí así, Ujú. pues es un ejemplo, me parece, muy claro de la propuesta del trabajo de esta semana, ¿sí? Cuando planteamos, cuando la doctora propone el no existe más, la madre no existe más, entonces el decir de esta mujer joven me parece que es un reflejo de lo que no existe más. Y no lo digo, y en esto insistimos, no lo digo en el sentido de, oh, tragedia, oh, ¿qué vamos a hacer? Oh, tiempos pasados fueron mejores. No, 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 sino en el sentido de cómo es siempre, bueno, siempre desde la creación freudiana y como nos lo transmite amorosamente Freud, es la postura del psicoanálisis, del psicoanalista, no bien apareció el mínimo signo en la clínica, en el decir de algo que no existe más, que nos lleva de inmediato al cuestionamiento de todo el fundamento psicoanalítico, particularmente por nuestro quehacer, por la clínica, y simultáneamente todo lo que es menester cuestionar en cuanto a la cultura, en cuanto al lazo social.
porque sabemos que eso está ahí y sabemos además que eso, de forma natural, vuelvo, tampoco es una situación de plantear tragedia, eso naturalmente habrá de tener efecto en la cultura, en la comunidad, en el lazo social. Y eso es justo lo que hay que recoger, lo que hay que recoger, lo que hay que escuchar, lo que hay que leer. Fíjese que recordaba un dicho del predicador Eclesiastés. Ahorita que lo escuchaba, de que no es una De, tragedia de tiempos pasados, ¿no? Y es algo muy, que a mí sí realmente me pone a pensar y se me hace muy interesante. Creo que viene muy bien de que no te preguntes por los tiempos pasados, porque no hay sabiduría en esa pregunta. Ujú. Si no hay sabiduría en la pregunta por los tiempos pasados, ahí ya no hay nada, se acabó. Por eso, ajá, ahorita que usted repetía el título de no existe más, ¿no? Ya no, no existe más. Y no existe más, ¿sí? Es para entrar en lo nuevo y también lo decía la doctora, bueno, y bueno, cómo iniciaron también estas emisiones, ¿no? Con algo no calculado por por ninguno de la humanidad. La ajá, pandemia y sí, ahora una guerra. Salimos de la pandemia, o estamos saliendo de la pandemia y ahora una guerra que modifica radicalmente, económicamente, geopolíticamente, en fin, el mundo. Ujú. ujú, Se modificó ya, le guste a quien le guste, y eso va a tener y está teniendo efectos y alcanza, por supuesto, el lugar de la madre, ¿no? Que era ujú, hasta donde lo mencionó, lo llevó la doctora, y pero pues bueno, por supuesto que es algo que toca a cada uno de nosotros, como a todo el mundo, pero que curiosamente podría, bueno, no sé, usted, Germán, pero no sé qué ha escuchado, qué ha visto, pero pareciera para algunos en la búsqueda del acomodo, del acomodarse, pareciera por momentos que no hubiera pasado nada, ¿no? ujú. Es decir, digo pareciera porque sabemos que hubo efectos. Ya todo el mundo está tocado por esa experiencia. Ujú. Tocado ya me sonó así a loco, ¿no? A tocadiscos, pero bueno. Tocado, está tocado por esa experiencia. Ujú. Sí, Entonces, no, pero sí, tiene usted razón en que ahorita que me lo pregunta, eh, coincido con usted en cuanto a, sí, haber escuchado en muchas personas sí, cómo se colocan en la posición de decir que no pasó nada. Este, y que yo de inmediato lo asocio con algo que, dicho entre paréntesis para nuestro público radio escucha, hemos venido trabajando en el seminario. Estoy pensando en el yo, en la función del yo, psíquicamente hablando, y que creo que es un claro ejemplo del funcionamiento del yo en cuanto a no dar entrada, no dar lugar a aquello que lo puso en cuestionamiento, que puso en cuestionamiento al sujeto mismo. Y cuando digo al sujeto mismo, para no irme por el lado teórico, es que lo puso en cuestionamiento en la forma en cómo concebía el mundo, simple y sencillamente, el mundo y su vida cotidiana. Entonces, de lo que nos damos cuenta con esto que usted señala es cómo las personas, antes de dar cabida a un permitirse cuestionar a sí mismos, cuestionar su mundo a mayor profundidad, cómo la postura inmediata es lo decimos mucho la frase, el de eso no quiero saber nada. El que las personas de inmediato se van a, vaya, cierran, cancelan, niegan el que haya pasado algo y mucho menos que haya producido efectos. Eso para nosotros los analistas es, curiosamente, lo que da fe con precisión de justamente de lo que ocurrió y del impacto tan profundo. En la medida en la que sea más grande la fuerza por querer desestimar o negar lo ocurrido, nos podemos dar cuenta a los analistas que ahí se juega justamente, está señalado el impacto en lo íntimo, en lo profundo,
que todo esto ha tenido en las personas y que por ello es menester, por supuesto, sí decirlo y sí trabajarlo y sí convocar, como siempre lo hacemos a nuestro público, a que hablen de ello, hablen todos de ello. Sí, y es decir, que hablen y que por supuesto, aquí en Freudiana Radio ya saben, nos pueden escribir, si escucharon el programa grabado y algo en algo les convoca y quieren decir algo, los retomamos, sus comentarios y digamos, cada uno de los comentarios son leídos y considerados y para las siguientes emisiones, ¿no? No, no es, ¿cómo decirles? Sea en vivo o grabado, siempre es muy importante su palabra porque nos pone a trabajar, ¿no? Y es muy curioso, como en los programas cuando hay títulos contundentes de, así la lectura que yo le doy, de vacío, de esto ya se acabó. ¿Qué onda? Ajá. Hay comentarios, pero no sé si se ha dado cuenta, son pocos. Sí. Pocos Sí. bueno, y por supuesto, los que ha habido son dando cuenta de aspectos muy, ¿cómo se puede decir? Que son, vaya, que nos ponen a trabajar. Es que trataba de recordar los comentarios que hubo en la semana, me parece que fue del lunes, que se retomó el martes, ¿no? Del título, como el radio escucha lo evocaba, ¿no? De, pues, era, si la madre concibe, nada de que nosotros la vamos a concebir, ¿no? Un aspecto así, ¿no? Uh-huh. Ajá. De quién concibe a quién. Exactamente, sí, por ahí va la intervención el lunes de un radio escucha. Exacto. No recuerdo de ayer. ¿Usted sí? De ayer, sí. Bueno, recuerdo que participó nuestra radio escucha Alma Flowers y que Exacto. ella lo que señalaba era sobre todo para ella lo impactante y lo también gratificante que es y que había sido el programa de ayer en cuanto a la pasión. Uh-huh, El, sí. el, el trabajo apasionado por parte de la doctora Adriana Lozano y de la doctora Silvia Heiser. Sí, claro. Exacto. Pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención, es decir, que a mí me deja esa experiencia de otras emisiones donde está esto ya no es así, es como hay un vacío, ¿no? Sí. De qué vamos a decir ahora, ¿no? Es como la lectura que yo le doy es esa, ¿no? No me llama la atención por supuesto, los comentarios que son de uno o dos, uh-huh, y no como en otras emisiones que hay, digamos, de más de nuestros radioescuchas y preguntando y cuestionando y aportando en fin, ¿no? Lo que les va provocando lo que se va conversando, ¿no? Pero sí no quería dejar de decirlo, ¿no? Porque al menos también en mí de inicio lo dije el martes, para mí fue una apertura del título en un vacío de, bueno, sí, ¿qué más se va a decir de la madre, ¿no? De ahora en adelante. Sí. Sí. Oiga, Misa, y ya que ahorita usted hablaba de los comentarios, y dado que estamos pues ya casi a un par de minutos de llegar al término de esta emisión, apóyeme, yo no tengo ahorita la posibilidad de verlo, en decirme si, e incluso dar lectura, si tenemos comentarios del día de hoy. Por ahora, en los que tengo, déjeme revisar. Hasta el momento, no. Uh-huh. Entonces, no. No. Ok, bueno, pues no llegaron los comentarios. Como usted decía, efecto quizá en el público de cuando la propuesta, como ha sido esta semana, es así. Vaya, es así, como usted decía, que nos coloca en un vacío.
en la experiencia del vacío. Y entonces, estando ahí, pues, ¿y ahora qué? Sí, sí, y sí, me gustaría repetir si esto lo están escuchando grabado, porque ahora ha sido así, ¿no? Grabado, eh, Ujú. no dejen de escribir su comentario, ¿no? Sí. Porque de verdad que son muy importantes y sobre todo en estos puntos donde, eh, vaya, sobre todo los jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres, y en este caso mujeres que cómo están pensando, si es que lo piensan o no, la maternidad, si en algo se moviliza desde el Ujú. título o por lo dicho, ujú, es, digamos, al menos para mí es algo que me es muy importante que podrían dejar, ¿no? Sus comentarios. Ujú. Sí. Sí, cuenten con ello, público querido, que sea que puedan participar en vivo o como lo dice justo ahorita el doctor Misael, si se tratase de una emisión grabada, igualmente pueden dejarnos su comentario, mismo que nos brindará la posibilidad de trabajo, de hacer trabajo dentro del grupo y fuera también, es decir, para la siguiente o siguientes emisiones tomaremos en cuenta sus comentarios, les daremos lectura y los habremos de trabajar en las emisiones mismas. Sí, ya Aura Ugalde dijo, yo, saludos. Ok, saludos por supuesto a Aura. Sí, pues muy bien, llegamos con esto al término de la emisión de hoy jueves. Concluimos también con ello nuestra semana de trabajo. Y por supuesto, los convocamos a todos ustedes, querido público, a que estén con nosotros en la ya tradicional cita que tenemos el lunes en este mismo horario, a las 7:30 p.m., que es el horario de psicoanálisis al día. Y entonces nos reencontramos el próximo lunes, 7:30 p.m., psicoanálisis el día, y veremos entonces qué tema habremos de desarrollar a partir de la semana entrante. Así es, Freudiana entonces. Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.